Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Shalom, amados así, hermanos y hermanas, Boker Tov, buenos días. Soy el Moré y Roé Josué Enrique de esta Quejilaja Elojé, congregación de mi poderoso en este municipio. Envío saludos para nuestros sajín, para nuestros hermanos Víctor Alberto Pérez del Estado de México, para Beto, para Odilón, para Ricardo Álvarez de Antioquía, Río Negro, Colombia, para la Jot Laura Garza en Monterrey y para nuestra Jot Marla Aguilar en Chicago, Illinois. Saludos también para todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí en la República Mexicana, aquí en este estado de Veracruz, y pues para todos nuestros hermanos y los haberín, los amigos que están viendo estos temas a través de su pantalla en este canal de YouTube. El tema para el día de hoy se titula Escucha la palabra de Yahweh. Este está basado en el texto del Naví, del profeta Yirmiyahu, conocido como Jeremías, en el Sefer, en el libro de Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 22, verso 29. Yirmiyahu, Jeremías, en su Biblia cristiana, capítulo 22, verso 29. Dice lo siguiente: Oh tierra, 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 escucha la palabra de Yahweh. Eso es la exhortación que da el Todopoderoso, que su nombre es Yahweh. Dice, oh tierra, 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 escucha la palabra de Yahweh. Sabemos que la palabra de Yahweh es su Hijo, nuestro Maestro, Yeshua, como dice en el Sefer, en el libro de Yohanan, libro de Juan, en su Biblia cristiana, capítulo 1, verso 1. Vayamos a las Escrituras, a la Kitbet HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá, la instrucción de nuestro Elohe Yahweh, en el Sefer, en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 1, verso 1. Dice lo siguiente: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Yeshua se encontraba al lado del Todopoderoso de Yahweh, pero Yeshua es pues poderoso. Vemos que el Verbo era poderoso, y nuestro Maestro Yeshua pues sabemos que es la palabra de Yahweh. Así que el que escuche a Yeshua vivirá, como dice en el capítulo 5, verso 24 de este mismo Sefer, de este mismo libro de Yohanan. Puede ver en su Biblia cristiana el capítulo 5, verso 24 de este mismo libro de Yohanan. Dice, en verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay que entender, amados sajín, amados hermanos y javerín y amigos, que lo que dice Yeshua, dice el que oye mi palabra y le cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero lamentablemente muchas personas, aunque tengan las escrituras en su casa, han leído, porque muchos religiosos pues leen lo que como le conocen, como la Biblia, la leen, pero a veces no le creen al Todopoderoso. Creen que existe un ser todopoderoso, creen que existe Él, pero lo que pasa es que no le creen a sus palabras, y ese ha sido el gran problema. Por eso Yeshua dice, les digo, el que oye mi palabra y le cree al que me envió, tiene vida eterna. Por eso vemos que aunque la gente lea en la Escritura que hay mandamientos que debemos de cumplir, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, pues lamentablemente la gente en su criterio y en su libre albedrío dice, pues esto no es malo y lo voy a hacer, aunque sea la palabra del Todopoderoso y sea una restricción a decir esto no lo debes hacer, a la gente le da igual hacerlo como no hacerlo. Eso sucede porque no le cree al que le envió, no le cree a Yahweh. Creen que existe, porque creen que existe un Todopoderoso, como le conocen, como un Dios.
Pero lo que pasa es que no le creen en su palabra. Su palabra ya está y es para nosotros, porque hay que obedecerlas. Pero pues aquel que no la obedece, pues dice que está en juicio y que todavía está en muerte. Porque es todo lo contrario que dice aquí el Sefer, el capítulo 5, verso 24 de Yohanan, que dice Yeshua, en verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora lo podemos ver en el capítulo 8, verso 51. Lo siguiente también que dice Yeshua. Dice, en verdad les digo que si alguno practica mi mensaje, nunca verá la muerte para siempre. Aquí Yeshua ya está diciendo más claramente que aquel que oye su mensaje, que aquel que lo practica, porque de escuchar todos escuchamos, todos tenemos oídos y escuchamos, podemos escuchar la escritura, podemos leerla, pero el problema es que si no la obedecemos de nada sirve. Por eso el verso 51 amplía cómo se tiene que entender la Torá, la instrucción. Yeshua, que es la palabra de Yahweh, dice, en verdad les digo que si alguno practica mi mensaje, nunca verá la muerte para siempre. O sea, que la muerte no será eterna, aquellos que pues en este tiempo tengamos que morir, porque todos tenemos que morir, dice la Escritura. Pero, por ejemplo, es sobre la vida eterna que aquellos que obedezcan el mensaje de Yeshua y lo practiquen, pues van a vivir eternamente en la resurrección cuando Yeshua regrese y pues dé la vida a aquellos que han muerto pero fieles a la palabra de Yahweh. Así también dice la Escritura, quien no escuche las palabras de Yeshua, Yahweh pedirá cuentas a los tales. Vayamos al Sefer, al libro de Devarim, Deuteronomios, en su Biblia cristiana, capítulo 18, verso 18 al 19. Devarim, Deuteronomios, capítulo 18, verso 18 al 19. Dice lo siguiente. Yo les levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Así que estaba profetizado que Yeshua tendría que aparecer. Y dice Yahweh, yo les levantaré un nabí, un profeta, como tú de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Así que todo aquel que niegue a obedecer la palabra de Yahweh mediante su Hijo amado, nuestro Maestro y Amo, Yeshua HaMashiach, pues entonces se las verá con el Todopoderoso, con Yahweh. También lo dice en el Sefer, en el libro de Masek, el libro de Hechos, capítulo 3, verso 22 al 29. Masek, Hechos, capítulo 3, verso 22 al 29. Dice aquí lo siguiente, las Sagradas Escrituras, la Torá. Porque Moshe en verdad dijo, Yahweh su Elohim les levantará de entre sus hermanos a un nabí, a un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escuche a aquel profeta será excluida del pueblo. Aquí también hay que comprender que dice la Torá, la instrucción de nuestro Elohe Yahweh, que dice, y sucederá que toda persona que no escuche a aquel profeta será excluida del pueblo. Vemos que dice excluida del pueblo. ¿De qué pueblo? El pueblo de Israel. Porque podría decir, bueno, quedan excluidos de alguna iglesia, de alguna secta, de alguna religión. Pero no, aquí no se está hablando ni de religión, ni de iglesia, ni de secta, ni de movimiento nuevo. Sino se está hablando de un pueblo, y este pueblo es Israel. Cualquiera que no escuche a Yeshua, pues fácil, queda fuera del pueblo de Israel. Porque Yeshua no vino a levantar ni religión, ni iglesia, ni secta, ni movimiento nuevo de hombres. Porque Yeshua dice en Yohanan, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida.
y nadie puede venir al Padre, al menos si no sea por mí. El camino, quien nos conduce a Yahweh, al Todopoderoso, es su Hijo, Yahshua. No es la iglesia cristiana, no es la iglesia musulmana, no es la iglesia budista, ni cualquier vida ni por haber, sino es Yahshua. La persona de Yahshua te conduce al Padre, a Yahweh. No hay otro camino. Así que por eso hay que entender bien, como dice el verso 23 de este capítulo 3 del libro de Masec, Hechos. Dice: y sucederá que toda persona que no escuche a aquel Naví, aquel profeta, será excluida del pueblo. ¿De qué pueblo? De Israel. Ahora entiendamos que si Yahshua nos está enseñando, porque Yahweh el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, le ordenó al Maestro enviarlo a la tierra, como dice el Sefer, el libro de Yohanan, el libro de Juan, capítulo 6, verso 45 y 46, dice: está escrito en los Nabim, en los profetas, y todos recibirán enseñanza de Yahweh. Así que todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente aquel que proviene de Yahweh ha visto al Padre. Hay que entender bien, porque luego dicen que al mismo tiempo Yahweh es el Hijo, que es Yahshua. Y eso es contrario a la Torá y a los profetas. Porque dice, está escrito en los profetas, y todos recibirán enseñanza de Yahweh. Así que todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente aquel que proviene de Yahweh ha visto al Padre. Yahshua es el que ha visto al Padre, y Yahweh lo envió para enseñarnos a nosotros lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, para si queremos alcanzar la salvación y la vida eterna. El Maestro nos ha dado su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces te pregunto, amado ají, amado hermano, amada Jot, amada hermana, amado Javerín, amado amigos, ¿por qué muchos cristianos dicen que el nombre del Mesías es griego, cuando él mismo dijo su nombre en lengua hebrea? Porque muchos podrían decir, bueno, Yahshua es lo mismo que Jesús en español, pero no es lo mismo, porque el nombre del Mesías es judío, es hebreo, Yahshua, que significa Yahweh salva. Tal como él dio a conocer su nombre en lengua hebrea, y está en el libro de Masec, el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 13 al 15. Pueden ver en las Escrituras, el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 13 al 15. Dice: en el camino a mediodía, oh Rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Después de caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Adón? ¿Quién eres, amo? Y el Adón dijo, el amo dijo: yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Vemos que él habló en lengua hebrea, y en todas las escrituras, en la mayoría de Biblias, sea cristiana, dice lo mismo, que el Salvador, el Maestro, le habló a Shaul, conocido como Pablo, en lengua hebrea. Pero luego, si se dan cuenta, en algunas traducciones de las Biblias cristianas, dicen que le habló en lengua hebrea, pero ponen el nombre griego Jesús, Jesus. Eso no es correcto, y aquellos traductores que han hecho eso, pues sepan que es una blasfemia enseñar algo que es contrario a la Torá de Yahweh, a la instrucción del Todopoderoso. Porque cada palabra se debe de traducir al original siendo fieles y enseñar lo que Yahweh ha enseñado a través de su Hijo Yahshua. Pero no cambiar las cosas para tener una enseñanza errada, porque si la base de tu fe está mal, pues todo estará mal. Así que vemos que el nombre del Maestro es en lengua hebrea y no en griega, ni en otros idiomas, porque el Salvador nació hebreo, vivió como hebreo, murió como hebreo, resucitó como hebreo, y cuando regrese seguirá siendo hebreo, porque él es descendiente de la tribu de Yahudá, porque él es descendiente de David.
y él vendrá y reinará desde la capital del reino, que es Yarushalayim. Desde allá gobernará a todas las naciones de la tierra. Así que vemos que el nombre que se le tiene que llevar a los Goyim, a los gentiles, es en su nombre original hebreo, que es Yahshua, que cada que declaramos el nombre Yahshua, estamos diciendo Yahweh salva. Vayamos ahora al capítulo 9, verso 10 al 16 de este libro de Masec Hechos, para que entiendamos más bien esta enseñanza que estamos aprendiendo este Yom Shabbat, este día de reposo. Dice el libro de Masec Hechos, capítulo 9, verso 10 al 16. Había en Damesec un talmidín un discípulo llamado Hananyah, a quien el maestro le dijo en visión: Hananyah. Y él respondió: aquí estoy, maestro. Y el maestro le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en casa de Yahudá por un tarsista llamado Shaul. Él está orando. Y ha visto a un hombre llamado Hananyah que entra y le pone las manos encima para que vea. Hananyah le respondió: maestro, he oído a muchos hablar de ese hombre y de todo el daño que les ha causado a tus Kadosh en Yarushalayim. Y aquí también tiene autoridad de parte de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Pero el maestro le dijo: ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuántas cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Así que vamos a poner énfasis en el verso 15 y 16. Pero el maestro le dijo: ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuántas cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Así que vemos que el nombre es importante, y ese nombre que se le reveló a Shaul en lengua hebrea, como vimos en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 13 al 15, el maestro le habló a Shaul en lengua hebrea, y ese nombre en lengua hebrea se tiene que llevar a todas las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Como dice en el capítulo 9, verso 10 al 16 de este mismo Sefer, de este mismo libro de Masec Hechos. Así que si Yahshua también nunca enseñó que existiera o exista una Trinidad, ¿por qué los cristianos creen en una Santísima Trinidad? Yahshua no enseñó nunca eso. Y lo puede ver en la misma Torá, en el libro de Devarim, Deuteronomios, capítulo 6, verso 4. Devarim, Deuteronomios, capítulo 6, verso 4, dice: escucha, Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. En el hebreo se dice así: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, que significa: escucha, Israel, Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh solamente. Eso lo encuentra en el Sefer, en el libro de Devarim, Deuteronomios, capítulo 6, verso 4. Y vemos que Yahshua corroboró estas mismas palabras escritas en la Torá de Yahweh, en la instrucción del Todopoderoso Yahweh. El libro de Mordejai, Marcos, en su Biblia cristiana, capítulo 12, verso 28 al 29. Mordejai, Marcos, capítulo 12, verso 28 al 29. Dice lo siguiente: uno de los escribas que había llegado, al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Yahshua le respondió: el principal es: escucha, Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Vemos la concordancia que lleva el maestro Yahshua HaMashiach con la misma Torá,
que Él no vino a contradecirla ni a anularla, sino al contrario, vino a darle esa enseñanza, nos la vino a ampliar para que comprendamos la voluntad de Yahweh. Así que vemos que Yeshua jamás enseñó que su Padre fuera una Trinidad junto con Él. Eso es contrario a la enseñanza de nuestro Maestro Yeshua, porque Él mismo dijo en el verso 29, cuando el escriba le preguntó ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el principal es, escucha a Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Como se dice en el hebreo, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Nuestro Padre Yahweh es uno. Así que si el Salvador también no festejó fiestas originadas en el paganismo, y lo podemos ver en el Sefer, en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente en el Sefer, en el libro de Colosenses, en su Biblia cristiana, capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme al Mashiach. Así que dice aquí Shaul, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme al Mashiach. Así que tienen que tener cuidado que nadie los esté llevando cautivos por medio de la filosofía y de una sutileza muy vana que se utilice muy bien, conforme a tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Tengan cuidado, amados, porque Yeshua jamás festejó una fiesta originada en el paganismo. Así que los cristianos que celebran ciertas fiestas es porque no conocen a Yeshua HaMashiach. Se pueden excusar y decir que son lindas, que son hermosas esas celebraciones. Qué bonito, ¿verdad? Sería como decir que uno puede adulterar y fornicar porque se siente bien. Pero eso es contrario a la Torá de Yahweh. Eso es una aberración, una abominación. Porque dice el libro de Tito, en su Biblia cristiana, Tito capítulo 1, verso 16, lo siguiente. Vayamos a la Kibbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá, la instrucción de nuestro Elohe Yahweh, en el Sefer, en el libro de Tito, capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente. Profesan conocer a Elohim, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Así que vemos que todos aquellos que no obedecen la voz de Yahweh mediante su Hijo, Yeshua HaMashiach, pues entonces, aunque digan conocer, como muchos, la tradición del mundo dice Dios, aunque muchos digan conocerlo, con sus hechos lo niegan, son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Así que vemos, amados Ajín, Yajotis y Javerín, amigos, pues de que tenemos que ser obedientes a la palabra, a la dabar de nuestro Elohe, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Tenemos que vencer como Yeshua ha vencido para poder tener acceso a las bodas del Cordero. Pero aquellos que no obedezcan la palabra de Yahweh y se burlen y digan que no importa, pues bueno, dice la Escritura que hay un día donde todas las obras de los hombres serán juzgadas, serán llevadas a la luz. Todo saldrá a la luz. Nada quedará reservado en la oscuridad para siempre, sino que todo va a salir a la luz, y aquellos que ya han aprendido de la Torá y le quieren dar rienda suelta a su deseo de su carne, pues entonces sepan que se va a pedir cuentas de todo ello. Por eso quiero que leamos el libro de Kohelet, Eclesiastés, en su Biblia cristiana,
capítulo 12, verso 13 al 14. Dice: la conclusión del asunto después de oírlo todo es esta: respeta a Ja Elohim y guarda sus mandamientos, pues esto es el deber de todo hombre. Porque Ja Elohim traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Así que vemos que la conclusión del asunto después de oírlo todo es esta: respeta a Ja Elohim y guarda sus mandamientos, pues esto es el deber de todo hombre. Porque Ja Elohim traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Así que, amados ajín, amados hermanos y javerín y amigos, pues entendamos que la conclusión del asunto después de oírlo todo es esta: respetar a Yahweh, guardar sus mandamientos, pues esto es el deber de todo hombre. Y así que para aquellos que luego dicen que no, que la ley, que la Torá es solamente para los judíos, o que nada más para el pueblo de Israel y que para el gentil ya no, para el cristiano ya no, pues entienda que guardar los mandamientos es un deber de todo hombre, no importa de la nación que sea. Todo hombre tiene que guardar los mandamientos de Yahweh. Y todo hombre tiene que guardar el Shabbat, sí, claro que sí, el séptimo día en el calendario de Yahweh. Tiene que entender que Yahweh no es una trinidad. Tiene que también entender que Yeshua ni Yahweh dan aprobación a las fiestas originadas en el paganismo, como las fiestas que celebra el mundo hoy día, que Navidad, que 25 de diciembre, que el nacimiento de no sé quién, que la Navidad, que el Día de los Reyes Magos, que el Año Nuevo, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que el cumpleaños. Todas esas son fiestas originadas en el paganismo. También para la casa de Yahudá, que algunos, pues lamentablemente, celebran fiestas que no están escritas en la Torá, como su Hanukkah. También son fiestas contrarias a la Torá. Pongan excusas y digan lo que quieran decir, palabrasear y decir que esas fiestas son buenas. No son buenas. Las fiestas que son aprobadas por nuestro Elohim Yahweh son las que están en el Sefer, en el libro de Guayicrá, Levíticos capítulo 23. Son las fiestas que tienen la aprobación del Todopoderoso. Pero estas fiestas que el hombre se las inventa y empieza a disfrutar, y sabemos que no son fiestas que traigan bendición, sino todo lo contrario, maldición. Porque empiezan con la bebida, el alcohol, la comida, a comer, a beber, a tener desenfrenos. Si son en jóvenes, pues empiezan a emborracharse. Si hay mujeres, señoritas, y que sabemos que no respetan la Torá, que andan con ropa muy provocativa, pues empiezan a ver ese deseo de la carne. Después del alcohol viene lo que es el adulterio, la fornicación, y viene un desenfreno, bailes, palabras obscenas, porque no hablan palabras que sean para edificar, sino en esa fiesta se hablan palabras obscenas, se hacen un montón de cosas que es contrario a la voluntad de Yahweh. Por eso, como dice el verso 14 de este mismo Sefer de Kohelet, Eclesiastés capítulo 12, verso 14, dice: porque Elohim, porque Yahweh traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Yahweh todo va a traer a la luz y va a ser juzgado todo lo que haya sido hasta escondido, sea bueno o sea malo. Así que el deber de todo hombre es respetar a Yahweh y guardar sus mandamientos. Porque aquellos que no celebren los mandamientos de Yahweh, que no observen los mandamientos de Yahweh, pues están en contra de Yahweh y no están a favor de su palabra, aunque diga que estudien la Escritura, o como muchos la conocen como la Biblia, que pueden decir: no, yo me la sé desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me la sé de principio a fin y de fin a principio, pero si no la obedeces, de nada te sirve, de nada sirve eso. Y entiende que mayor responsabilidad tiene aquel que conoce la verdad y no hace lo que es bueno
porque pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo lleva a cabo y no lo hace. Dice eso en el Sefer, en el libro de Jacobo o Santiago, capítulo 4, verso 17. Que pecado es para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que sepan que mayor responsabilidad tienen como aquellos que dicen que saben leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no lo toman por obra la Torá, pues tienen responsabilidad y tienen condenación porque saben hacer lo bueno y no lo hacen. Así que ellos ya no son ignorantes, sino que ellos transgreden por su propia voluntad. Y como dice el Sefer, el libro de Ibrim, Hebreos, vayamos a ver lo que dice el libro de Ibrim a las Sagradas Escrituras, la Torá, Hebreos capítulo en Akiveja Kodesh, estoy buscando aquí el capítulo para poder leer ese texto, lo que nos dice esta exhortación de nuestro ají, de nuestro hermano Shaul. Dice lo siguiente en la bendita y santa instrucción, la Torá. Capítulo 10, verso 26 al 27, dice: porque si continuamos pecando voluntariosamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Así que vemos que si continuamos pecando voluntariosamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Así que todo aquel que sabiendo la verdad sigue dándole rienda suelta a su carnalidad, a su pecado, pues dicen que ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que continúan pecando voluntariosamente, que ponen su cuerpo como miembros para la maldad, pues sepan que la expectativa que hay es fuego ardiente para aquellos que siguen en ese camino de pecado, que ya saben la verdad y que la ignoran y dicen: a mí me vale y quiero hacer lo que yo quiero. Pues haga lo que usted quiera, pero sepa que ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Yahweh. Entonces en Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27, aquellos enemigos de Yahweh son los que viven para el mundo y le dan la espalda a nuestro Elohim Yahweh. Dice aquí en el Sefer, en el libro de Jacobo o Santiago, capítulo 4, verso 4. Por eso Yahweh los considera enemigos, porque dice: gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Se constituye en enemigo, en adversario de Yahweh, aquel que le da la espalda a Yahweh, y mucho más, sabiendo y conociendo la verdad, sabiendo que estas fiestas y todo lo que es contrario a la verdad es algo que molesta a nuestro Abba, a nuestro Padre Yahweh. De verdad, aquellos que siguen viviendo en su pecado, aún conociendo la verdad y siguen dándole rienda suelta voluntariosamente a su pecado, pues sepan que ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una expectativa horrenda de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Yahweh. Porque ya no tienen una excusa de decir: yo no conozco y lo hago por ignorancia. Porque tú sí conoces y no eres ignorante, sino que haces lo que tu corazón malvado y perverso te guía a hacer, porque no tienes el Ruach, no tienes el espíritu de Yahweh, no tienes el Ruach HaKodesh, sino que tienes las obras y los frutos que produce de la carne. Por eso Yahshua dice: por sus frutos se conocerán. Aquellos que digan hablar y decir que son de Yahweh, pero vemos que produzcan un fruto contrario al árbol bueno, entonces no son de Yahweh, sino son del adversario Satán. Pero aquellos que produzcan frutos buenos, quiere decir que el árbol es bueno y que el fruto que van a producir es el que le agrada a Yahweh. Un fruto que es de acuerdo al Ruach HaKodesh y no un fruto que es de la carne. Porque la carne quiere lo que es de la carne
el pecado, la maldad, la violencia, la hechicería, la idolatría, el desenfreno, la borrachera, la orgía, los banquetes, las cosas que son contrarias a Yahweh. Pero en cambio los que tienen el fruto del Ruach son apacibles, con dominio propio, pacientes, calmados, que son personas que hablan de la Torá en todo momento, personas de fe, de munak, personas de tefilá, de oración, personas tranquilas, y pues que esos son los frutos del Ruach, apartarse de lo que la carne codicia. Pues este ha sido este tema, amados Ajín y Ajotis, hermanos y hermanas, y Javerín, amigos, sobre el tema que se titula Escucha la palabra de Yahweh. Escuchemos la palabra de Yahweh, no le demos la espalda, porque hay que acordarnos que está en la misma escritura aquellos que Yahweh les habló por medio de sus nabim, de sus profetas, aquellos reyes de Israel y de Yahudá, y que no obedecieron la palabra de Yahweh mediante los profetas. Pues hoy Yahweh nos habla por alguien mayor que aquellos profetas, nos habla por medio de su Hijo, que es la palabra de Yahweh, su Hijo Yahshua. Y como está escrito en el Sefer, en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice: Yahweh les habló en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres, por medio de los nabim, de los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero de todo, y por medio de quien también hizo el universo. Así que ahora Yahweh en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero de todo, y por medio de quien también hizo el universo. Así que hay que ser humildes, hay que pedir siempre a nuestro Abba Yahweh en tefilá, en oración, pues que nos fortalezca y nos ayude para tener un corazón humilde y obedezcamos siempre su palabra de Yahweh, que es Yahshua HaMashiach. Pues que tengan un hermoso y bendecido Yom Shabbat, día de reposo, y pues se les invita a que sigan viendo estos temas de la Torá, que sigan estudiando las escrituras, y aquellos que no tienen pues quejilá, que no tienen una congregación, pueden reunirse a estudiar la Torá, la instrucción de nuestro Elohe Yahweh, en su casa, con su familia, con los amigos, con aquellos que estén interesados realmente en conocer la verdad para poder vivirla y dar ejemplo a aquellos que no viven en la Torá. Debemos de ser luz a aquellos que están en oscuridad. Soy el Moré y Roé Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de mi poderoso en este municipio. Pues que tengan un bendecido un bendecido día, que nuestro Abba Yahweh les bendiga y les guarde, en el nombre de nuestro maestro y amo, Yahshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Shalom Alejem, paz a ustedes. Te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio.